Estoy con Roger Castellón, quien nos está acompañando muy amablemente. Gracias por estar aquí. Usted escuchó lo que decía la diputada Amalia. ¿Qué opina al respecto? Hemos entrado en Bolivia en un estado de emergencia porque lo que hoy nos gobierna no es un partido normal, no es un partido común. Se ha gestado una hegemonía dentro del gobierno que es una mafia, que pretende usar y abusar de la justicia para perseguir a todo aquel que piense diferente. Hoy no solamente se persigue a los cívicos y a las autoridades de oposición, hoy también se amedrenta a la población en general. ¿Cómo es posible que la institución llamada a defender la integridad y proteger al ciudadano hoy día esté en las calles como una figura de amenaza a la población? ¿A quién se refiere? Lo que ha hecho la policía en estos últimos días, por orden directamente del ministro y por qué no decirlo del presidente Arce Catacora, para reprimir, para violentar y para atemorizar a la población para que no salga a las calles. Roger, Entonces, decía ahora la diputada, la democracia... A ver, la marcha de ayer fue buscando, ¿no es cierto?, el respeto a la democracia según tenemos entendido, ¿correcto? Bien, correcto. la diputada hace un momento decía que la democracia se recuperó en el 2020. ¿Qué opina usted? La democracia ha estado en decadencia desde el gobierno de Evo Morales. Nosotros como CONADE hemos nacido en el año 1980, aproximadamente 42 años que estamos de trayectoria. Antes del 2020, dentro de la revista El Economista, Bolivia aparecía en naranja. ¿Qué significa eso? Una democracia híbrida, no una democracia plena. Hoy día hemos entrado a un punto rojo porque estamos en un autoritarismo. ¿Y qué significa el autoritarismo? Donde el gobierno, el partido único, utiliza mecanismos supuestamente democráticos, ¿pero para qué? Para tener un régimen que no respeta la constitución política del Estado, que no respeta los órganos del Estado y que no respeta las leyes y las normas de un país. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido ayer con esta movilización que sacó a las calles a cientos de personas, a miles, tanto en Santa Cruz, y ya estamos viendo imágenes, como también en el resto del país? Nosotros como CONADE nos sumamos a esta convocatoria de los cívicos y hemos estado firmes con todas nuestras filiales. Tenemos 33 filiales tanto a nivel nacional e internacional. Y esto es referente a que todos los activistas e instituciones tienen que movilizarse. Hemos visto un movimiento nacional y eso es importante recalcar. Hoy la convocatoria es nacional. Hoy la gente ya tiene un llamado nacional. Y el discurso que se ha dado no solamente en Santa Cruz, sino en los diferentes departamentos, hace que podamos tener una sola voz de lucha. Y eso es muy significativo, porque si los departamentos coincidimos en que estamos en un régimen dictatorial, porque el autoritarismo es un apéndice de una dictadura, entonces estamos ante una protesta nacional. Y las medidas que se van a adoptar a partir de ahora tienen que ser nacional. Es decir, la movilización ha gestado un punto de esperanza para la población en el sentido de que busquemos una solución ante semejante vejamen de lo que ha sucedido, el secuestro del gobernador, que complementa la persecución política de 183 presos políticos actualmente. ¿Cómo ve usted el apoyo de otros departamentos a esta movilización, por lo menos a la sucedida ayer? Ha tenido un incremento bastante considerable. Nosotros tenemos que entender que la intensidad en los diferentes departamentos parte también de una limitante. ¿De una limitante de qué? Donde el movimiento socialismo, por ejemplo, en el departamento de Oruro, cuando iban a hacer la convocatoria para la marcha, llegan diputados, llegan asambleístas del MAS y comienzan a amedrentar a los ciudadanos que estaban convocando una marcha. Entonces, tenemos que entender que hay departamentos donde el MAS está atemorizando a la población para que no salga. Lo que ha sucedido el día de ayer en la movilización nacional genera de que la población tenga mayor confianza de poder salir a las calles y de saber que estamos en un estado de emergencia. Ahora, ayer no se han registrado incidentes en Santa Cruz, ¿no? Al menos en esta movilización, sí en La Paz. ¿Qué otro reporte tiene usted de situaciones tensas que se dieron en el marco de este pedido de democracia, de respeto al Estado de Derecho, que era al fin y al cabo lo que se intentaba pedir a través de esta marcha? Algunos decían en la marcha de Santa Cruz, hemos perdido tanto que perdimos el miedo. Entonces, aquí en Santa Cruz no se van a animar a tener algún tema de confrontación con los ciudadanos. Pero en otros departamentos, obviamente, ese trabajo de años, porque la hegemonía de los movimientos sociales con su pacto de unidad ha sido un instrumento simplemente para someter a la población. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en La Paz, no solamente ha pasado en ese departamento, también en Oruro y en Tarija. ¿Qué quiere decir?
que hay ciertos grupos de terror que tienen el movimiento socialismo que hoy día están trabajando activamente en esa función específica, tener a la población callada. Y lo que ha ocurrido ayer ha sido que la población ha rebasado todas esas instancias y esos limitantes que tenía el pueblo y hemos podido salir en una movilización nacional. Ahora, usted hablaba hace un momento de medidas que tienen que tomar un cuerpo y además una connotación ya nacional. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esas medidas que se están barajando con las instituciones que forman parte del CONADE y quienes participaron ayer? Lo que está pasando en los últimos días, nosotros tenemos que entender. Hemos visto en un cabildo que se ha planteado la relación del Estado de Santa Cruz con el gobierno, ¿no? Hoy día ese planteamiento pasa a un término nacional. Cada departamento tendrá que ver su relación con el Estado. ¿Por qué? Porque estamos ante un modelo de Estado que no ha funcionado, que no tiene una efectividad. ¿Por qué? Porque pretende romper el orden constitucional y el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se habla mucho de un cabildo nacional, ¿verdad? Esto se tiene que construir. Entonces, los elementos que se van configurando es, uno, la unidad de las organizaciones vivas alrededor del país, que los activistas, las instituciones llamadas a defender los derechos humanos, llamadas a defender la democracia, hoy día tengan una planificación unida y nacional, que ya nadie haga una agenda en base a su región, que lo haga a título nacional. Entonces, lo que se va configurando ahora es un gabinete de crisis. Así lo he entendido, así lo he podido ver, el CONADE, los comités cívicos, las organizaciones, donde se están haciendo también una clase de unidad que donde no solamente tenemos que estar en las calles, sino que también en las urnas. Es decir, la unidad de la oposición va a ser clave también en las próximas elecciones. Oye, para terminar, usted mencionaba hace un momento algo que también había sonado durante días pasados y tenía que ver con esto. Y le consulto, ¿en qué se encuentra ese análisis de la relación del Departamento de Santa Cruz con el Estado? Usted mencionaba que a partir de aquí cada departamento evaluará también esa relación. Correcto. Cada departamento ha sido consciente de que el gobierno central es algo más que quita que aumenta. ¿Qué quiere decir? Algunos le llamaban, inclusive yo escuchaba a un senador que decía que el gobierno central viene a ser el 10º departamento. ¿Y por qué? Porque tienen una cantidad de población que alimenta con los impuestos de todos los bolivianos y que no sirve para nada. Es decir, es un régimen que no sirve en nuestro país. Entonces, cada departamento debe evaluar el grado de independencia que tiene con el gobierno central, porque el gobierno central te absorbe. El gobierno central hace de que los gobiernos supuestamente autónomos, que están regidos por la Constitución Política del Estado, no funcionen y todo queda en la letra muerta. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en Santa Cruz no tenemos policía en el sentido de tener la preparación de que cuando un cruceño quiera llegar a cargos tiene que irse sí o sí a La Paz a ser entrenado. Y toda la burocracia que existe de Santa Cruz a La Paz es increíble y esa es una realidad en cada uno de los departamentos. Te agradezco, Roger, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.